Y vamos a presentar. Ya. Industrialización. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Características del proceso de industrialización y sus implicancias en diferentes ámbitos de la sociedad de Chile, América y Europa en el siglo XIX. Ese es el objetivo de la PAES y la PDT que vamos a abordar el día de hoy. Se ve bastante, o sea, se ve como, se ve como poco, pues es mucho. Como lo otro abordábamos como dos objetivos, bueno, este objetivo es bastante grande. Entonces, eso. Revolución industrial. ¿Se acuerdan que vimos el progreso indefinido? Toda la sensación de optimismo que se generó. Bueno, todo este progreso fue acompañado de la revolución industrial. Es un proceso que parte en Inglaterra. ¿Por qué parte en Inglaterra? Porque Inglaterra básicamente era la cuna de todo el liberalismo. Entonces se dio que tenía que surgir ahí por las condiciones que tenía el país al final. Y esta revolución industrial se extendió en toda Europa y también en Estados Unidos. Y también influyó a distintos continentes que después lo vamos a ver al final con el tema de Chile. Y ahora vamos a ver unas características como generales. Primero, ¿qué trae esta revolución industrial? Nuevas formas de producción. Las máquinas reemplazan las herramientas. Ya no son los humanos los que tienen que hacer como este trabajo, no sé. De hacer, muchas gracias por el señor, de hacer por ejemplo una polera, un abrigo, ya no es el ser humano el que tiene que no tejerlo, pero preparar las telas, sino que pueden haber máquinas que las pueden preparar. Entonces, el trabajo de las máquinas reemplaza los trabajos realizados por el hogar y el taller. Se pasa a este como trabajo artesanal, se podría decir que sea lo porque se pasamos a las fábricas. Y también se genera un incremento de la producción, claramente gracias a las máquinas, y aparecen nuevos grupos sociales, que en este caso sería la clase obrera, que sería la fuerza de trabajo de estas fábricas. Como dice al lado, surge el trabajo asalariado. ¿Qué quiero decir con eso? Que los trabajadores industriales, o sea la clase obrera, comienza a recibir un sueldo por su trabajo. Modo, el dueño, la persona dueña, compra la fuerza de trabajo de una persona. Ahora la fuerza de trabajo, el trabajo de una persona es pagada. Antes si piensan, no se pagaba para una fuerza de trabajo. Si uno trabaja en el campo, dos opciones. Uno, o había un señor que era dueño de toda la tierra y básicamente como que te da un poco de comida porque yo te dejo trabajar mi tierra y esto es lo que te doy yo a ti. O era un pueblo o una colectividad que trabajaba esa tierra y básicamente cultivaban, se lo comían, vendían los que les sobraba, pero no era que les pagaban un sueldo. Y bueno, eso sí, soportan extensas jornadas laborales, bajos salarios y nula legislación laboral. Con suerte tenían para dormir esta gente, con suerte tenían para vivir, que también lo vamos a detallar más adelante porque esto es modo general. Muchas gracias por el seguidor también. El mayor ejemplo de estos avances creo que es el ferrocarril. Creo que todos lo conocemos. Ferrocarril funciona por vapor. Le echan carbón así. Bueno, pero este es como... También lo vamos a detallar más adelante. También se transforma el espacio. Se pasa... O sea, se transforma la vida cotidiana de las personas. Ya las personas, por ejemplo... Eh, ya no... La ruralidad, el campo ya no es el centro de los países. Ahora son las ciudades las que tienen el centro. Y la vida cotidiana también se transforma de las personas. Hay industrias, hay distintos barrios que tal vez son industriales. Se multiplican las industrias claramente. Y hay un desarrollo de los medios de transporte, ferrocarriles, automóviles, por ejemplo, que son más llegados más al siglo XX. Por eso también se transforma la vida cotidiana. Ahora una persona puede tomar un tren de A a B y llegar en 5 horas, lo que antes se podía demorar días en llegar, por ejemplo. Y claramente crecen los núcleos urbanos, crecen las ciudades. Y por último, se expande el mercado. Al producir mucho más, se genera una producción masiva. Al haber una producción masiva, yo tengo mayores excedentes, tengo mayores productos para poder comerciar con el exterior en este caso. Que puede ser el exterior como regional, nacional o hasta internacional. Porque antes la economía, o sea,
Antes se apuntaba a vender solamente como al consumo familiar, como que no se aspiraba a algo mucho más allá de forma masiva. Acá vamos a hacer un trabajo de una fuente. Tal vez no tiene que ver tanto con lo que estamos viendo ahora, pero sí es importante que trabajemos el análisis de fuentes. Entonces, yo les pregunto, ¿es posible saber el año en que se pintó esta pintura a través de la información que nos da la pintura? Si es así, ¿cómo se puede saber? Y acá estamos, vamos a trabajar el tema del análisis de fuentes. Pueden ver la imagen, pueden analizarla. No estoy tapando nada muy importante, así que no se preocupen. ¿Se puede saber por los medios de transporte? Ya. Podría ser por la cleta también, por la vestimenta también. ¿Qué más? ¿Por qué más se puede saber? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Después voy a dar la gran respuesta de cómo yo podría saber cómo en qué época estamos. Por los edificios, la estatua, ya. La gente del medio de transporte. Sabemos que después del monumento presente ya también nos da una pista. La vestimenta, el transporte, el aspecto de la ciudad, la infraestructura también. Pero ¿saben cuál es el punto? El punto de los anuncios, ya, pero los anuncios pueden estar mucho tiempo también. El comercio también. ¿Saben cuál es el punto que nos puede dar más o menos un aproximado, más que aproximado, muy cerca de la fecha que estamos viendo? La bicicleta, como lo dijeron más adelante. Consu, diste con la pista. La bicicleta. ¿Cuándo se inventó la bicicleta? ¿Alguien sabe? La bicicleta no es muy nueva. ¿Se acuerdan de las bicicletas que tenían como dos ruedas y una rueda gigante? Por el monumento. ¿Cuándo creen que se inventa la bicicleta? Tienen su número por último. Hagan su apuesta. 1850 muy antes. No me acuerdo de la fecha exacta, pero era a finales del siglo XIX. 1880 y algo. 1810, 1620, mucho después. La bicicleta es un medio de transporte bastante nuevo. Y este tipo de bicicleta también. Entonces, de esa forma, por ejemplo, podemos tener un aproximado de cuándo se hizo la pintura. ¿Qué tiene que ver esto con la materia? Tal vez no tanto, pero es importante que sepamos analizar fuentes y ver lo que nos dice la distinta información de las fuentes. Está perfecto lo que dijeron también, los medios de transporte, la forma que se visten las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Las bicicletas se inventaron mucho antes, pero este tipo de bicicleta es bastante nueva, no es tan vieja. Pasemos, sigamos gente querida. Antecedentes, y acá yo me voy a volver chiquito porque si no voy a tapar algo. Me voy a poner ahí estudiando. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la revolución industrial y la industrialización? Primero, hay una expansión y mejoras agrícolas. Se mejoran las técnicas agrícolas. Por ejemplo, se cambia el arado de madera a uno de hierro. Máquinas que siembran también. Y cambia la estructura agraria. Las revoluciones liberales, y esto es importante porque se relaciona con la materia anterior, convierten las tierras en propiedad privada. Porque antes las tierras, como les dije, pertenecían a un señor de la tierra o a un grupo de personas. Ahora es una propiedad privada, ahora pertenece a una persona o a alguien. Alguien que no busca generar comida y alimentar a un pueblo, sino generar comida y venderla básicamente para generar ganancias. Antes funcionaba más modo plantemos, generemos comida, nos comemos, subsistimos básicamente y después vendemos. Ahora a la venta no va. También hay un crecimiento demográfico. Hasta el siglo, hola, hasta el siglo XVIII, y acá les puse los años porque no sé, a mí me pasaba mucho antes que me ponían esto, ponte tú, y yo no sabía de qué año se refería. La población europea creció muy lento debido a las pandemias y las hambrunas. Pero las mejoras en higiene, la mejor nutrición y hasta las primeras vacunas ayudan a que haya un crecimiento demográfico explosivo. Y también por eso mismo logra descender la mortalidad a lo largo de todo el siglo XIX. Y también se suma
que estas personas siguen culiando como locos. De una manera vulgar de decirlo. La natalidad se sigue manteniendo muy alta. Entonces, al bajar la mortalidad y la natalidad sigue alta, más personas nacen y básicamente hay más personas que... hay mayor población, me estoy complicando. Porque sí. Y también hay una nueva mentalidad. ¿A qué se refiere esto? Que esto se relaciona a lo que hemos visto en las clases pasadas. Que se difunde la idea del liberalismo económico y una nueva forma de invertir, innovar y buscar el beneficio propio de las personas. Ahora uno debe invertir y trabajar por el beneficio propio de uno. Y eso hay un cambio de mentalidad en las personas. Esos son los aspectos generales de la industrialización. Bueno, acá les voy a mostrar algunas cosas, por ejemplo. El crecimiento de población en millones. Tenemos Gran Bretaña y Rusia. 1850, 20 millones, casi 21. Y en 1910 básicamente lo duplica. Y en Rusia pasa más, de hecho, puede llegar hasta casi triplicarlo. Donde tiene 68, casi 70. Y en 1910, 160 millones de habitantes. Y acá al ladito les puse, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que se innovan las ideas en la agricultura? Esta es una sembradora mecánica. Esta foto de acá arriba yo la vi, no se entiende básicamente nada, pero esta de abajo sí se entiende más. Entonces acá, donde está mi mouse, iba el ganado, el algo que empujaba la máquina, que podía ser un caballo, por ejemplo. Y acá se ponía la siembra y a sembrar, básicamente. Ahora, la revolución industrial se desarrolló principalmente en Europa y luego se expande afuera del continente. Pero la revolución industrial no es uniforme, no pasa en todos lados a la misma velocidad, ni como lo mismo en bueno, lo mismo no pasa lo mismo en todos lados básicamente, tiene distintas etapas. Por eso yo al principio le hablaba de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Nosotros nos vamos a centrar en las primeras dos fases, como le dije, pero hay que entender que estamos en constante revolución industrial. Hay una primera, hay una segunda, hay una tercera y una cuarta. Así que eso. Pero son las dos primeras. La primera revolución. Estas fechas son para darles una idea, pero no son fechas cerradas, ni siquiera. Pero tómenlos como una idea. Si necesitan ubicarse como cronológicamente en algo, las pueden usar. La primera revolución. Aparece una máquina fundamental que es la máquina a vapor, que su principal fuente de energía es el carbón mineral. Carbón mineral. Antes se usaba carbón vegetal, que el carbón vegetal es del árbol que básicamente lo quema si se produce carbón vegetal, pero ahora se usa carbón mineral. Los avances importantes son la industria algodonera, los textiles, la industria de los textiles. Hay una mayor velocidad de producción y más baratito también. La industria del hierro, las fundiciones utilizaban carbón mineral, eso también se acelera. Y también el desarrollo del barco a vapor y el ferrocarril, que también lo vimos en la clase pasada y también lo vamos a tocar acá. Que hay una mayor capacidad de transporte de carga de las distintas cosas y también de pasajeros. Y a una mayor velocidad se acortan los tiempos de viaje. Y después tenemos la segunda revolución, que sus principales fuentes de energía cambian. Ahora no son las fuentes de energía del carbón mineral, sino que las fuentes de energía son la electricidad y el petróleo. Destaca el hierro como destaca el acero como sustitución del hierro. El acero es literalmente en todos los aspectos mejor que el hierro. Es más duro, dura más, es más maleable, o sea, es más fácil formar formas con él, es mejor en todo aspecto. Y se construyen barcos, autos, etc. También aparece la industria química. La industria química es básicamente la producción de muchas cosas que conocemos el día de hoy, los medicamentos, los plásticos, cualquier cosa de plástico que tenga la botella, pesticidas, explosivos, etc. Y hay una nueva forma de producción también en la segunda revolución. Se produce la producción en cadena o en serie, donde los empleados tienen un trabajo especializado.
los empleados están destinados a hacer solo una cosa. Por ejemplo, en el ejemplo del auto, va a haber un empleado que va a estar encargado, no sé, de ponerle el capot. Va a haber otro que va a estar encargado de ponerle una rueda. Va a haber otro que está encargado de ponerle... Se especializa el trabajo y cada trabajador está especializado solo en una cosa. Y si no me equivoco, viene una cita para poder visualizarlo, efectivamente. Vamos a leer esta cita. Nuestro primer progreso en el ensamble consiste en traer el trabajo al obrero en lugar de llevar el obrero al trabajo. Hoy todas nuestras operaciones se inspiran en que ningún hombre debe tener que hacer más de una cosa. El resultado neto de la aplicación de estos principios es reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir sus movimientos al mínimo. El hombre no debe tener un segundo menos de lo que necesita, ni un segundo más. El hombre que coloca un perno no coloca una tuerca. El hombre que coloca una tuerca no la atornilla. Entonces ahí vemos como el trabajo especializado y esta serie en cadena donde cada obrero está destinado a hacer solo una cosa. Y este es Henry Ford, que es básicamente el que lleva esta idea a cabo y básicamente el que también la... No sé si la palabra inventa, pero se entiende. Eso. Descanso. Paradero. Preguntas. Dudas. ¿Son más de gato o de perro? Esta pregunta porque sí acá. Preguntas, dudas. Espérame, voy a poner esto acá. Que es el gestor del stream para obtenerlo en la otra pantalla. Preguntas, dudas, cosas. Gatitos nos dicen por ahí. Mira, son más de gato. Gatos, Michi, gatos. Ambos, no puedo decidir. Hay harta gente de gato acá. Me gustan ambos. Miaus. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas de lo que vimos? Lo vimos todo a aspectos muy amplios. Ahora nos vamos a meter poco a poco en las cosas más específicas. Un poquito más lento ya, perdón, que voy medio acelerado, sí. Voy a ir más lento entonces. De eso también díganme, si voy muy acelerado, díganme que voy muy acelerado, porque yo soy como muy acelerado para hablar. Para ir bajando el ritmo. Profe, eso de que los trabajadores se enfocaban con una tarea tiene que ver con la especialización. Sí, tiene que ver totalmente con la especialización del trabajo. Y es totalmente ligado a la segunda revolución industrial. Es entretenido ver la evolución de las maquinarias, entretenido. Después les voy a mostrar una foto de cómo cambia el paisaje de una ciudad. Como cuando aparece todo el tema de la industrialización. O sea, no una foto, una pintura en verdad. Ya, ¿estamos listos? Gente querida, ¿listos? ¿Preparados para seguir avanzando? Voy a ir más lento. Me voy a tomar mi tiempo. Sí, Sipi. Manito arriba. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver las consecuencias de la industrialización. Primero, el desarrollo del sistema fabril, o sea, de las fábricas, básicamente. El sistema de producción se centra en las fábricas. Tenemos todo lo que necesitamos para producir lo que queremos producir en las fábricas. No nos tenemos que mover de la fábrica, está todo acá. No lo tengo que pedir al artesano del lado que me hace estas cuestiones, no, está todo en la fábrica. Y son trabajadores operando máquinas, los cuales son parte de una cadena de producción en serie. En este caso, la revolución industrial, o sea, de la segunda revolución industrial se puede ver más este tema de la producción en serie más especializada. Pero en la primera revolución también hay una producción en serie. Segundo, hay una acumulación y reinversión del capital. El sistema fabril, las fábricas permiten que los dueños de las fábricas obtuvieran muchas más ganancias y como pueden obtener muchas más ganancias, pueden acumular capital, pueden acumular plata. Recordemos que el trabajo es asalariado.
Los trabajadores, los obreros reciben un sueldo. Por lo tanto, los empresarios consideran a los trabajadores como un factor productivo más. O sea, los trabajadores son necesarios para que al final la fábrica funcione. Sin trabajadores no hay fábrica funcionando. Y las ganancias de las ventas quedaban para el dueño. Lo que significaba que el dueño podía o acumular ese capital o seguir acumulando en verdad y reinvertirlo el capital en algo. Esa misma fábrica puede ser. En algunas otras fábricas que tenga, probablemente tenga muchas. En alguna otra fábrica que tal vez quiere, etc. Lo puede reinvertir como él quiera, básicamente. ¿Qué otra cosa aparece? Aparecen las entidades financieras. El aumento de la actividad industrial depende del dinero y capital que se invierta. Y eso es importante. No aumenta la actividad, no podría aumentar la actividad industrial si no hay gente que está invirtiendo capital. Por lo tanto, se hicieron algunas prácticas. Se hicieron presentes algunas prácticas. Primero, la formación de sociedades por acciones. Donde, por ejemplo, verás personas que reciben... donde hay varias personas que reciben beneficios proporcionadas al capital que aportaron. Y esto puede ser medio, tal vez complejo. ¿Conocen como cuando una persona compra acciones de algo, de una empresa? Porque si no nos podemos detener a explicar eso. Lo que se entiende cuando una persona es como parte de los accionistas, se podría decir, de algo. De una empresa en este caso. No callo. Ya. Mira. Se abre. Imaginemos que la empresa de Axe, que no sé si es el caso en realidad, de Axe que tenemos acá, tengo un drive, ahí te lo puedo pasar. En el Discord está en el drive y ahí está todo el material que tenemos para esto. Entonces, de hecho eso, no se preocupen si no pueden anotar todo, porque las presentaciones yo se las paso. La formación de sociedades por acciones son básicamente empresas que deciden, como necesitan capital, que distintos accionistas, o sea, distintas personas, inviertan en esta empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos Juanito que invirtió, o sea, compró un 10% de las acciones, Pedro que compró un 20%, hasta llegar al 100%. Y esos son de los distintos accionistas. Al final, como que todos son dueños en parte de la empresa según el porcentaje que aportaron en esa empresa. En cuántas acciones compraron de esa empresa. Y los beneficios de esas personas dependen totalmente del capital que aportaron, de las acciones que compraron. Mientras más acciones tengas y haya beneficios, mayores beneficios van a ser para ti. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Es poder complicado, sinceramente. Hay muchas cosas que entiendo en mi cabeza, pero después de explicarlo me enredo mucho. ¿Se entiende, gente querida? Para poder seguir avanzando. Bacán. Bueno, y acá aparecen las bolsas de comercio. Las bolsas de comercio, básicamente donde se mueve todo el tema de las acciones. Y también el banco moderno como lo conocemos ahora. Porque ingresa todo el tema de las telecomunicaciones. Está más relacionado con el siglo XX, más segunda revolución industrial, no con la primera. Y también tenemos el auge de la iniciativa privada. Tanta riqueza que se generó tanta riqueza que se planteaba que para enriquecer a los estados, la manera de hacerlo era dejar el libre emprendimiento funcionar, el libre emprendimiento individual. ¿Ok? Se plantea disminuir la intervención del Estado en las personas que básicamente quieran emprender de forma libre e individual. Puede ser individual o no, pero no intervenir en esas personas que quieran emprender. Muchas personas muchos países alcanzaron un gran crecimiento, muchas personas también, pero el bienestar es muy desigual. Por ejemplo, podemos ver a dueños de fábricas, en este caso, teniendo una vida muy distinta a un obrero. A un obrero que tal vez duerme
5 horas y trabaja 15, por ejemplo. Por lo tanto, las condiciones de vida varían mucho según el poder económico o el trabajo que se ejecutaba en ese tiempo. Si soy dueño tengo mejor vida. Si soy profesional universitario también. Si soy obrero tendré una peor vida también por el poder económico que tengo. Eso por esta parte. Ya que les voy a mostrar una caricatura. Miremos un ratito la siguiente caricatura. En términos generales, ¿qué representa? ¿Qué representa esta caricatura que tenemos acá al ladito? Momento, tomar agüita. Está bien, Lulu, pero más, dame más. Los ricos están encima de los obreros, ya, sí. El pueblo es el sustento de los millonarios que no se esfuerzan, ya. Buen análisis también. Cómo los ricos se enriquecen a costa de la clase obrera, también es un buen análisis. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más o no? Los obreros sustentan al mayor poder económico, sí, que los jefes se generan a causa del trabajo que hacen sus empleados sin darle la oportunidad al pueblo de disfrutar de esos privilegios. Claro, esta es una caricatura de 1883. No diría que esclavitud, diría que trabajo asalariado, pero que son pésimas condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé si se ve en el stream, pero acá donde estoy girando el mouse, sale que los trabajadores del papel ganan $6 a la semana. $6 a la semana. Los que trabajan el cuero, 7. Los que trabajan madera, 6. Los que trabajan el hierro, 7. Lino, 11. $11 a la semana. Los que trabajan ropa, $9 a la semana. Entonces, claro, está diciendo que al final lo que representa esta caricatura, que muy bien lo que le dijeron, porque están perfecto, es que la clase obrera al final es el sustento de los dueños al final. De hecho que los dibujan como gorditos, por todo el tema del beneficio económico que están ganando, pero a costa de que los trabajadores están ganando básicamente muy poco y tienen pésimas condiciones de trabajo. Excelente, gente querida. Ahora, vamos a ver el impacto de la industrialización. Se comieron la plata. El impacto de la industrialización en la sociedad. Cuatro cosas que vamos a abordar acá. Entender como aspectos generales: sociedad industrial, trabajo infantil y mujeres es lo que tenemos acá a nuestra derecha. Me voy a correr yo y me voy a poner donde está esta niña. Primero, se consolida la alta burguesía. Que la alta burguesía, recuerden, como vimos en la clase pasada, está conformada por los dueños de la industria, los que son empresarios, los grandes comerciantes, los banqueros, etc. Poco a poco esta alta burguesía se va mezclando con la aristocracia. La aristocracia era el grupo que tenía al final el poder en el momento cuando no era un estado liberal, no era un estado de nación, sino que pertenecía a un reino, por ejemplo. Que si ustedes lo pueden entender como los nobles, va por ahí. Es básicamente lo mismo. Y la alta burguesía es lo que conoceríamos en este caso como básicamente la clase alta. Se desarrolla también la mediana y la pequeña burguesía. Está conformada por pequeños comerciantes, gente de industria, dueños de industria pero más medianos, funcionarios públicos, docentes, profesores, etc. Básicamente la clase media que conocemos ahora, pero en ese tiempo. Y acá es donde surge el nuevo grupo social, la nueva clase. Surge el proletariado urbano. Proletariado urbano, ahí lo dije bien. La mayoría de la población que vivía en ciudades, o sea, la gran parte de la población que vivía en ciudades pertenecía al proletariado, pertenecía a la clase obrera. Ya me estoy complicando mucho con esa palabra. Pertenecía a la clase obrera.
como dice el nombre, básicamente a los obreros y sus familias. Y sus condiciones de vida, especialmente en el siglo XIX, eran pésimas. Eran malas condiciones de trabajo, modo no había higiene en el trabajo, de hecho. Esta niña que ustedes están viendo acá no se le ve como que está vistiendo bien, no se le ve que está en un entorno limpio. Si estuviera a color podríamos ver si se encuentra sucia también. Es una niña, por otra parte, no es una persona adulta. Entonces tienen malas condiciones de trabajo, trabajan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, depende de dónde trabajen, pero trabajan muchas horas al día. Y los salarios también son pésimos, son malos salarios. Como lo vimos antes de la caricatura, 7 horas a la semana, 6 horas a la semana. Y ojo, ojo que eso, que en la caricatura tenemos, se ven hombres que están sosteniendo al final como a los dueños de la industria. Las mujeres ganaban menos que los hombres y los niños y niñas que trabajaban ganaban menos que las mujeres. O sea, el salario se va volviendo peor de lo malo que era. Y bueno, como dije acá abajo, el trabajo de niños y mujeres. Las mujeres quieren una presencia en el servicio doméstico y también en las industrias pero textiles, principalmente. Y como dije, obtienen un sueldo mucho más bajo que el de los hombres. Y los niños, ¿por qué podían trabajar los niños? Porque los niños no tienen la obligación de ir a las escuelas. No hay nada que asegure básicamente su derecho a la educación. Entonces, lo trabajaban y de hecho eran un pilar fundamental para la familia. Al final todos los ingresos, como los salarios eran muy malos, dependían de que todos los miembros de la familia al final pudieran tener algún ingreso. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Porque fue mucha información en poco momento. Sí. Fue una respuesta muy rápida. Todo claro. Bacán. Si no les queda algo claro, me interrumpen nomás. Lo escriben en el chat y volvemos. Muchas gracias por la suscripción, el viejo de barba blanca. Muy agradecido. Cita. Tenemos cita acá. Me voy a correr acá para que no tapar ni la imagen ni la cita. Procedo a leer. Me situé en la calle de Oxford de Manchester. Yo observé las riadas de obreros, las riadas como modo río, las riadas de obreros en el momento en que abandonaban las fábricas a las 12 en punto. Los niños tenían casi todos mal aspecto. Eran pequeños, enfermizos, iban descalzos y mal vestidos. Muchos no aparentaban tener más de 7 años. Los hombres, ninguno de ellos de edad avanzada, estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Vi, o creí ver, una estirpe degenerada, seres humanos mal desarrollados y debilitados, hombres y mujeres que no llegarían a viejos, niños que jamás serían adultos saludables. Era un triste espectáculo. Traffic, no sé cómo decirlo, 1831, que es un informe médico al final. En las consecuencias sociales de la revolución industrial en Inglaterra. Ahora, yo les voy acá a hacer la otra dinámica, no les voy a preguntar qué dice, sino que les voy a preguntar qué cosas pueden preguntarte de esta fuente primaria. Imagínense la pregunta que les podrían hacer en la prueba, ponte tú, no tiene que ser tan compleja como en la prueba, pero como traten de imaginarse la pregunta que les harían y la escriben. ¿Qué preguntas les podrían hacer sobre esta fuente? Hoy día traemos ejercicio, traemos otro ejercicio. Yo les dije que poco a poco iba a interpretar yo la fuente. O sea, poco a poco iba a dejar ese rol de interpretar yo la fuente. Cosas que pueden preguntarte esta fuente. Modo, imaginémonos que nosotros somos Don Domdemre. Y eso es la pregunta. ¿Qué efectos de la industrialización se pueden observar? Y ahí poner lo que tiene que ver con la precariedad de la clase, mala higiene, malas condiciones. Claro, súper bien. Como efectos de la industrialización en este grupo de la clase obrera. ¿A qué proceso histórico corresponde?
Sí, también. También te podrían preguntar a qué proceso histórico corresponde esto. Perfectamente uno puede deducir que em, se refiere al tema todo de las revoluciones industriales, con el tema de que abandonan las fábricas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden preguntar de esto? Necesito más. Imagínense que son el DEM reescribiendo la pregunta. Si, wow, cómo me cago estos niños. Grupo etario en que trabajaba las fábricas, ya. Tal vez no el grupo etario, pero sí va la pregunta por ahí. O sea, se puede generar una pregunta por ahí. Como modo generando así como cuál era el grupo. No, está bien. Como que al final demostrar como que todas las edades estaban en las fábricas. Niños, adolescentes. Aunque la adolescencia no existía en esa época. O erais niño o erais adulto. Una más, quiero una más. Quiero una pregunta más que se puede generar de acá. Una proposición más de pregunta que pueden generar. Mientras yo estoy acá con las cabras. Nos vamos a saltar esta diapositiva hasta que tengamos esa última pregunta. Esa última cosa que tal vez pueden preguntar. ¿Podía extraer las principales causas de la mortalidad infantil? ¿Se puede? Yo diría que necesitamos más detalles para sacarlas como principales causas. ¿A qué grupo social económico pertenecen? Ya. Claro, también. También podemos decir como que... Podemos deducir que esta al final es la clase obrera. Bacán. Bacán. Sigamos. Uy, se me perdió el mouse. Lo encontré. Ahora vamos a pasar a la explosión demográfica y la marginalidad. ¿Qué es la demografía? ¿Sabes lo que es la demografía? Porque no tiene ningún sentido hablar de demográfica, decir demográfica y que no sepamos qué es la demografía. Que no está mal que no sepan qué es tampoco. Pero si lo saben. ¿Lo saben o no tienen idea? Y si alguien lo sabe, lo ponen en el chat, maravilloso, porque así aprendemos todos. Bueno, yo sé, pero, pero ayúdame a los compañeros de curso. La cantidad de gente está relacionada con eso. Estudia una. Estudia una, sí. Estudia las poblaciones, ya sí. El estudio estadístico de las poblaciones. De manera muy simple, muy como resumida. Por eso como que cuando hablamos de demografía se ve el crecimiento, se ve la natalidad, se ve la mortalidad de una población. No sé, me dicen ahí. La cantidad del cambio de la población, sí, también. Pero estudia todo más que solo el crecimiento, sino que el cambio en el sentido de natalidad, mortalidad, migraciones también que pueden haber, por ejemplo. Todo eso. Sigamos. Mucha información. Me voy a poner acá arriba la 8. Entonces, partamos acá, donde está mi mouse, para que no se pierdan. Desde mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, la población europea creció de forma muy acelerada. ¿A qué se debe esto? Como lo dijimos antes en los aspectos generales, ¿se acuerdan que dijimos que hay un mantenimiento de las tasas de natalidad? Las tasas de natalidad eran muy altas. Y eso se favorece porque desciende la mortalidad gracias a los cambios de modo de vida y el progreso de las ciencias. La vida va cambiando. Se desarrollan medicamentos. La higiene también mejora, por ejemplo. Cosas que ahora lo vemos como muy básicas. Claro, van mejorando. Los desechos. Tal vez desechos no se tiran en cualquier lado. Aunque sí hay mucha contaminación. Eso también lo vamos a ver más adelante.
Pero imagínense lo malas que eran las condiciones de higiene de antes, que mejoraron las condiciones de higiene en ese momento, que también eran pésimas, estaba todo asqueroso. Y estos procesos son propios de las potencias industriales. Son propios de... Siempre vamos a tomar como Gran Bretaña como el gran ejemplo, porque es básicamente la potencia industrial que empezó todo esto. Y ojo, ojo que esto da paso a procesos migratorios. Hay masivas migraciones del campo a la ciudad. La gente que vive en el campo busca mejores posibilidades de trabajo en la ciudad. Se van a la ciudad porque quieren una mejor posibilidad de trabajo. Porque tal vez ahí pueden tener un mejor vivir. Las ciudades no estaban preparadas para recibir a la cantidad de gente que iba a venir del campo a la ciudad. No había una planificación de cómo recibirlos. La ciudad crece ya, explota, se podría decir. Como que crece a todos lados, no hay medidas básicas para la gente que viene migrando del campo a la ciudad. Por eso, por ejemplo, hay hacinamiento, la gente está hacinada. Falta sistema de alcantarillado, no hay agua potable, no hay servicios básicos en los barrios donde se posicionan las clases obreras que vienen del campo a la ciudad. Y ahí todo se relaciona con la cuestión social. Pero no me voy a... No voy a ahondar en eso porque igual lo vamos a ver después. Pero ojo, también emigran europeos afuera del continente. No solo emigran del campo a la ciudad. Emigran europeos principalmente a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a Argentina también. Porque no hay suficiente trabajo en las ciudades. Debido al crecimiento demográfico de las migraciones, no hay suficientes espacios de trabajo para darle a las personas que están emigrando en la cantidad que están emigrando a las ciudades. Entonces, bueno, tienen que buscarse la vida básicamente. Y buscarse la vida es... La opción que tomaron algunos es salir del continente europeo. Como dije, desean escapar de la pobreza. Y también los salarios y las condiciones son pésimas en todo este proceso de industrialización que está viviendo Europa. Y... aunque bueno, los salarios y las condiciones son pésimas en todos lados, sinceramente. Pero lo primero es que no quieren ser más pobres, claramente, como cualquier persona en realidad. Y mejora los medios de transporte, eso es súper importante. Es más rápido y barato viajar a algún otro lado. No te demoras meses en llegar a Argentina, sino que te puede durar mucho menos ya porque los barcos no son de vela, sino que son barcos a vapor. Y es más barato también. Hay más barcos. Es menor el costo de un barco a vapor que un barco a vela de madera. Porque el barco de vapor es de acero o es de hierro, lo que es un material mucho más duradero que la madera, por ejemplo. Dudas, preguntas, no sé si viene una pausa acá. No viene una pausa. Dudas, preguntas, cosas que no hayan quedado claro. Traté de ir lento. Esto también pasó en Chile, la migración campo-ciudad también se da en Chile. También. Sobre todo cuando explota la industria minera, sobre todo la salitrera, también pasa en Chile. También hay migraciones de población de forma masiva, en este caso al norte. Que se posiciona al final en las salitreras, en este caso. Esto tiene que ver con las ciudades contemporáneas de la época. ¿Es una afirmación o una pregunta? No entendí. No, me entendí, ¿verdad? Esto tiene que ver con las ciudades contemporáneas de la época, ¿verdad? Sí. Al final todo esto estamos viendo es contemporáneo. Y lo del hacinamiento también. Las condiciones también son pésimas en Chile. También. Si al final por eso les digo que la pobreza y las condiciones de vida son pésimas en todos lados. La gente, ponte tú, que llega a Santiago buscando una mejor condición de vida. Que también mucha población emigra al norte, pero también emigran a las principales ciudades como Santiago o Valparaíso. También son condiciones pésimas. La gente vive en casas que están hechas de barro, básicamente. De una pieza. Tanto una familia de 10 personas en un espacio de, no sé, 5 por 5 metros, por decir algo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los gatos tienen 9 vidas? Ya no tenía una pregunta, la pregunta nada que verás. Pero eso. También se produce en Chile. También se produce en distintos lugares del continente, en realidad.
¿Más preguntas o seguimos? O seguimos. Positivo, negativo, seguimos, paramos, nos vamos a acostar. ¿Qué hora es? Las 8:20. Y llevamos 1 hora y media de stream. ¡Seguimos! Ya, sigamos. Seguimos, dijo el Boris. Fuente. Tenemos fuente. No voy a analizar la fuente yo. ¿Qué cosas podemos extraer de la fuente? Acá me equivoqué. ¿Pero qué se puede extraer de la fuente? Trabajo para ustedes. Actividad de la clase. Vean el siguiente infografía. Milográfico. ¿Qué cosas se pueden extraer de la fuente? Crecimiento de la población. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué años? Sean más específicos. Más. Porque yo el crecimiento de la población lo veo solo en un lado. Y yo estoy tapando otro. Más específicos. En la PAES, en la PDT no les van a preguntar que se ve solo el crecimiento de la población. Hay que ser más específico. Explosión demográfica en la zona urbana. Bien. Tenemos acá explosión demográfica en la zona urbana. En Estados Unidos. Aumento de población en Estados Unidos. Bien. Cantidad de gente que migra a la ciudad. Cantidad de familias extranjeras a Estados Unidos. Final del siglo XIX, principios del XX. Ya, eso está bastante específico. De padres extranjeros acá. De personas que nacieron en el extranjero, pero al final migraron a Estados Unidos. Hijos que son de padres extranjeros, como van aumentando. De 1870 a 1920. La población urbana en Estados Unidos, como va aumentando. De un 10% a un 50%. Y como me dijeron también al principio, cómo va aumentando la población en millones. De 7 millones en 1840 a ya 105 millones en 1920. Acá podemos ver claro como una de las potencias industriales en los países que eran como más industrializados, cómo aumenta de forma explosiva la cantidad de población que vive ahí, la cantidad de población que migra a la ciudad y también la cantidad de migrantes que llegaron a este lugar. O sea, aumentó casi un 10% en 50 años. Eso. Pausa, tenemos pausa acá. ¿Cómo van? Y este era el momento que les dije, ¿quieren seguir o quieren parar con la clase? No queda tanto, lo juro. De hecho, creo que no llevamos tanto tiempo en clase. Como vamos a cumplir más o menos 1 hora. Tal vez lo hacemos en el tiempo que siempre lo hacemos. Muchas gracias por el seguidor. Seguimos nomás. faltan, faltan 3 cosas. Falta la transformación en el territorio, las transformaciones en la vida cotidiana, el impacto en el medio ambiente y la industrialización en Chile. Esos son los 4 cosas que nos faltan. Después en la próxima clase vemos imperialismo y se acaba todo el tema del siglo XX más internacional, nos metemos de lleno a Chile. Me falta ella, no, compadre. No me diga cosas tan tristes. Ya, seguimos, pero yo me voy para vamos a descansar. Yo también voy a descansar en el sentido que voy al baño. He tomado agua porque, bueno, bastante hablar. Tengo que hacerlo, así que voy a tomar unos segunditos para ir al baño. Están en recreo, pueden conversar entre ustedes. Recuerden si quieren el TikTok, o sea, el TikTok nada que ver. Bueno, tengo TikTok también, pero nada que ver. Pero si quieren el Drive con todo el contenido o el Discord, me los piden por DM de Instagram para no complicarnos. Eso, eso. Vuelvo en un ratito. Denme un minuto.
¿Qué tal, gente? ¿Les saltó un anuncio a algunos? Pero a ver si funcionaba un anuncio. ¿Se ven los autitos? ¿Se ve el anuncio? De PlayStation. Ya, maravilloso. Qué bueno que funcionó, po. Esa es la manera... Ojo, voy a poner anuncios. Los anuncios solo se reproducen cuando yo los pongo. Y se van a reproducir cuando yo me pare, probablemente. Entonces, eso. Ya. ¿Estamos listos? Gente, denme el go. A mí no, sí, es que reproducen de forma aleatoria. No es... No... No se les reproduce a todos. Algunos sí y algunos no. A mí con Adblock, por ejemplo, también se me reproducen de repente. Es muy raro, pero... Eso. Denme la partida y seguimos con lo que nos falta. Y no paramos hasta el final. Dele nomás, dele. Dele nomás, profe, dele. Que no esperan ningún hueón nomás. Next, ya. Sigamos. Sigamos. Harta información en pantalla. Estoy corriendo esto, me equivoqué. Quiero achicar mi cámara. Se transforma el territorio también con la industrialización. Como dijimos antes, mucha gente emigra del campo a la ciudad. Y la ciudad se vuelve el centro de la sociedad. La ciudad como la conocemos ahora como centro de nuestra sociedad, como también lo es ahora, es algo relativamente nuevo. No es algo como que todo el ser humano siempre ha vivido en ciudades, no. Claramente, el mundo industrializado se ubica en las ciudades. Como se ubica en las ciudades, se vuelve el centro básicamente de todos los cambios tecnológicos, sociales, científicos que se producen en los distintos países. Y esto también genera que el paisaje vaya cambiando. Ya no es la misma ciudad, ya no es el mismo campo, por ejemplo. Ya acá les traigo un pequeño gráfico que al principio del siglo XIX el 7% de la población vivía en ciudades. En 1900, o sea, a inicios del siglo XX, esa cifra se acerca al 25%. De árboles reales pasan... No entendí el chiste, perdón, soy muy lento. Tenemos el segundo, que también se expanden las zonas urbanas. El desarrollo industrial genera un aumento en el número y en el tamaño de las ciudades, claramente. Como migra tanta gente, como vieron el aumento en el gráfico, claramente el tamaño de las ciudades tiene que aumentar en número de personas que viven y en su tamaño. Los obreros y sus familias forman barrios obreros en las periferias, cerca de la industria generalmente. Pero son barrios que son muy precarios en realidad, como dijimos antes. Faltan los servicios, no hay agua potable, hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos primero una segregación espacial. Como ustedes ven en Santiago, por ejemplo, que en el sector oriente generalmente están las familias con más dinero y se concentra literalmente ahí. Lo mismo pasa más o menos cuando llega la clase obrera. La distribución espacial de las ciudades es notoria. Los obreros están cerca de las industrias, están en la periferia, lejos de las zonas con mejor infraestructura y servicios, lejos de las otras zonas residenciales de la gente de clase media o la gente de clase alta. También disminuye el suelo agrícola. Los terrenos que tenía la ciudad alrededor ya no se usan para plantar cositas, no se usan para agricultura, sino que para nuevas fábricas y zonas residenciales para el caso de esta clase obrera que está llegando. Y también, por supuesto, que aumenta la contaminación. Aumenta la contaminación en las ciudades por el uso del carbón, del petróleo y la electricidad, en el caso de la segunda revolución, del petróleo y la electricidad, la primera el carbón. Y aumenta la contaminación, cosa que podemos ver hoy. Podemos ver la gente que hay en Santiago, probablemente puede ver la contaminación que hay en Santiago. Pasamos, esto lo voy a mostrar. Ojo con esta imagen. Lo que estamos viendo acá, por el autor, ¿cómo se llama? Creo que era Sebastian Peter, no me acuerdo, pero Peter. En 1820 es una pintura desde Kelsar Moor hacia Manchester. Es un
pequeño monte, pero hacia Manchester. Se ve, era puro monte, básicamente. Lo ven, puro monte, se ve lindo. Ahí se ve una estructura bastante incipiente. Ahora, vamos a ver desde este mismo punto de vista 37 años después. 37 años después. Se puede ver como no es tanto tiempo. 37 años después, el panorama es este. Desde el mismo monte, es la misma el TikTok, es que es la misma, pues. Que es buena esta imagen. Podemos ver cómo Manchester se modifica totalmente. Y es desde el mismo punto de vista. Ahí está el río. Acá tenemos el mismo río. Podemos ver cómo las industrias básicamente predominan en la periferia. Ya no es el puro monte que veíamos antes, sino que son las industrias las que llegan a dominar todo este espacio. Antes todo era pampa, básicamente. Antes todo era pampa, todo era monte, todo esto era campo. Sabía que lo había visto en otra parte. Entonces eso, pueden ver cómo la ciudad cambia al final, en este caso en 37 años, que es un tiempo relativamente corto. Ahora, vamos a ver las transformaciones a la vida cotidiana de las personas. ¿Quién sabe qué es esto? Todo era campo, Simba. Porque ya, tenemos el ferrocarril, el tren y un barco a vapor, que es fácil. ¿Pero qué es lo que está acá? A la esquina. Esquina derecha inferior. Telégrafo, bien. Bien con un telégrafo. Telégrafo básicamente se usaba para enviar mensajes de forma instantánea, mucho más rápida que una carta, a ciertos lugares. Por ejemplo, se lo ocuparon en Titanic, que bueno, una manera de identificarlo. En Santiago Valparaíso había uno, fue el primero, si no me equivoco, el primer telégrafo en Chile. Y era básicamente mandar mensaje instantáneo como modo código, una apretada, a distintos lugares, dependiendo de la conexión de cada lugar. Es un telégrafo. Pero esto es una transformación a la vida cotidiana. La gente puede acceder a esto y, por ejemplo, enviar un mensaje, en este caso de Santiago al Paraíso, así. No depende de una carta que se va a demorar X cantidad en llegar. Sigamos entonces. Primero, una transformación en la vida cotidiana fue el uso del vapor en los transportes. Recuerden que al principio dijimos, en la primera fase de la revolución industrial, está marcada por la máquina a vapor. Está marcada por la máquina a vapor y el carbón mineral. Esto permite aumentar la velocidad y abaratar los costos de traslado de las personas y las mercancías. El ferrocarril, que es el más típico de todos, que lo he mostrado como 100 veces, y la navegación a vapor, que llega al hierro y el acero, aumenta el espacio y el costo de mantención de los barcos se reduce, porque claramente el acero y el hierro es mucho más duradero, como dijimos antes, que la madera. Entonces la gente ya no... Lo mismo dijimos que antes, no se demora 5, 6, 7 días en llegar a un lado, sino que se puede demorar horas, por ejemplo. Y lo segundo, pero esto ya está más relacionado con la segunda fase de la revolución industrial, es la electricidad y las comunicaciones, que me voy a correr de acá porque estoy tapando esto. Que está marcada por el uso del petróleo y la electricidad. Surgen elementos que conocemos del día de hoy todos. Luz artificial, las luces, la ampolletas que están viendo ustedes, los automóviles, los autos, el teléfono, la medicina, que también surge la aspirina, por ejemplo. Entonces se reducen las distancias y el contacto entre las distintas regiones. Favorece el crecimiento también del comercio internacional y las migraciones. Toda la vida cotidiana se modifica. Ya no me demoro mucha cantidad de tiempo en llegar al lugar. Le puedo mandar un mensaje a una persona que está muy lejos, puedo hablar por teléfono con él. Me siento mal, me veo en la casa, una aspirinita. No veo. Tráigame una vela, ¿no? ¿Para qué? Si tenía una ampolleta. La plaza está todo oscuro, ¿no? Es que hay alumbrado público. La plaza de armas, por ejemplo, a finales del siglo XX se pone el alumbrado público. Cosas así, se transforma la vida cotidiana. Ahora, si no tapara la mitad de la cuestión, hay impacto también en el medio ambiente. Y yo creo que esto es lo que más nos resuena por el momento que estamos viviendo.
Los modos de producción generaron una creciente emanación de desechos industriales. Me voy a poner acá en las fábricas. ¡Uy! ¿Desapareció esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Volvimos. Ya. Vuelvo. Se fue la luz. No, se fue la luz. No, es que le tengo que echar carbón a mi computador. A mi router. Ya, entonces primero. Los modos de producción generaron una creciente emanación de desechos industriales. Lo primero que se genera es la explotación del suelo. Los suelos ahora se explotan mucho más fuerte que antes porque la población está creciendo, lo que significa que necesitamos un mayor alimento para la gente, para la población que va creciendo básicamente. Como dice ahí, la agricultura debe alimentar a más gente, donde además se talan miles de árboles para también explotar la leña. Y esos espacios que se cortan los árboles también pueden servir para cultivar distintas cosas. BTR, sí, hay que echarle carbón a BTR. También otra explotación del suelo es que se perfora el suelo en búsqueda de carbón y minerales. Esa es otra forma en este caso. La erosión. Lo segundo, la contaminación en las ciudades. El uso de combustibles, como el carbón, como el petróleo, o productos químicos genera contaminación. El famoso smog, que los podemos ver básicamente en casi todas las ciudades, aparece aquí. Acá se inventa el smog. Básicamente. Lo tenemos tan presente en nuestra vida actual que acá empieza como el camino, la corrida de lo que desemboca en el calentamiento global, que nos vemos afectados en este momento y que probablemente va a ser el tema mundial, que lo es, pero lo va a ser mucho más fuerte durante los próximos años y décadas. Y tercero, sí, se empieza a hacer cagar la capa de ozono básicamente, y toda la atmósfera. Y lo tercero, es la contaminación de los recursos naturales también. El aire, en el caso del smog, y el agua reciben los desechos industriales. Por ejemplo, muchos ríos y mares fueron contaminados debido al mal manejo de las basuras y aguas servidas. Estas problemáticas no son consideradas en el progreso indefinido. Y ojo, acá se mete el progreso indefinido. Como, estamos progresando. Qué buena la vida. Pero claro, esa buena vida está pasando que tenía un río básicamente de caca al lado, con desechos tóxicos. Que las calles tal vez están asquerosas. Que el aire de la ciudad está totalmente contaminada. Entonces, claro, hay que darle esa también como perspectiva crítica a este progreso indefinido que se decía que había en la época. Y para una persona, esto lo decía tal vez una persona de clase media o clase alta, que estamos progresando. Uy, mira cómo vamos. Pero para la persona que tenía malas condiciones, la clase obrera, no le hablé de progreso indefinido a esa persona que está viviendo pésimo, básicamente. No le hablé de Belle Époque a esa persona que está viviendo pésimo tampoco. ¿Qué pasó con Chile? Yo me puse arriba de la Sailor Moon. ¿Qué pasó con Chile durante este tiempo? Nos queda poquito, nos quedan como 2 o 3 diapos. ¿Qué pasó con Chilito? Con Chilito, al igual que ahora, Chile es totalmente dependiente al comercio internacional. Si caga el comercio internacional, caga Chile. F. Se fue Chile. O sea, Chile se ve totalmente afectado por lo que pasa en el comercio internacional. Entonces, me voy acá a la derecha. Chile fue y es también un exportador de materias primas. Sus ingresos dependen fuertemente de las economías, en este caso, en estos siglos, que sería el siglo XIX, siglo XX, principio del siglo XX, de las economías industriales europeas. Se pueden identificar 2 ciclos dentro de este proceso económico de chileno. La primera parte es la exportación del trigo, la plata, el cobre entre 1850 y 1860. No se preocupen por la fecha, pero tómenlo que son 2 ciclos básicamente. Donde el crecimiento de Chile estuvo ligado básicamente a los mineros, a la minería y también a la exportación de cereales, de trigo.
usaban un sistema productivo tradicional y artesanal. O sea, acá no se crean que usábamos las máquinas así como avanzadas que usaban allá en Europa. No, acá seguimos usando lo que siempre se ha usado, lo tradicional, nada de maquinaria, no cuestión así. Aunque sí habían algunos empresarios que invertían en bienes y transporte y invertían en maquinaria. Son los de menos, eso sí. Pero sí hay. Pero en general no. Y la segunda parte, el segundo ciclo, es el auge del salitre a partir de la década de 1880. Que después de la guerra del Pacífico, que tuvimos con Perú y Bolivia, se incorpora a la región de Tarapacá y Antofagasta. El salitre era muy valioso en ese tiempo. ¿Por qué era muy valioso? Porque se usaban fertilizantes, que es muy importante en este crecimiento demográfico que estamos teniendo, y en explosivos, que en explosivos totalmente requeridos en el momento donde se estaba como generando esta como carrera armamentista. Estamos no a tantos años de que estallara la Primera Guerra Mundial, entonces totalmente requeridos en Europa. Eso sí, la gran mayoría de estas salitreras estaban en manos de extranjeros, pero el Estado recauda ingresos por los impuestos, eso es importante, no es como que el Estado no gane nada por esos extranjeros, por esas salitreras que están en manos de extranjeros. Entonces, fotos de como la industria chilena, salitrera en este caso, que es lo que más nos acercamos en ese tiempo. Acá vemos la industria salitrera. Vemos a las distintas personas cómo están echando salitres en los sacos, por ejemplo. Acá abajito ya ven cómo lo están embarcando. Y acá ya esto es que como lo que se extrae de salitre se produce como en no es arena. Se me olvidó el nombre, pero bueno. Que este proceso para que vaya ahí a me estoy complicando tanto, pero lo podemos meter en sacos básicamente. Pero no, era para que lo vieran, no es importante como que lo visualicen tanto. Pero esta es nuestra industria incipiente en Chile. Esta es la última, diapo. Importante, resistan. La influencia de la industrialización se manifestó principalmente en la minería y en algunos casos, como dijimos antes, en las técnicas que se utilizaban en la hacienda. Y hay algunos focos de industrialización en Chile. Primero, nos metemos a la hacienda. El desarrollo productivo en la hacienda. Hubo una gran demanda por cereales durante un tiempo, lo que impulsó el avance de las haciendas. Haciendas, como lugar donde se producía básicamente todo en Chile, pero se enfocó en este momento en la producción de cereales. ¿Qué avances hubieron? Canales de regadío, por ejemplo, nuevos caminos, maquinaria. Eso sí, había muchos terrenos que no se modernizaron. Como dijimos antes, la gran mayoría de los terrenos de las haciendas no se modernizan. De hecho, para que vean los avances que tenemos, un canal de regadío, un camino. Y las otras personas ya tenían como la sembradora mecánica. Totalmente distinto a lo que se veía en este caso, en el caso europeo. Segundo, ferrocarriles. Hay ferrocarriles en Chile. Y se instalan redes modo en un principio para mover los distintos recursos desde, por ejemplo, la salitrera al puerto. O sea, se instala una red de ferrocarril desde la salitrera hacia el puerto para que sea mucho más fácil llevarla. Y acá, como sale en un principio, el objetivo fue conectar los yacimientos mineros con los puertos. Después ya se vuelve como modo para conectar el país en realidad. También vemos el alumbrado eléctrico. Como dijimos, el telégrafo. En 1851 se usa el telégrafo de Santiago del Paraíso. Pero el alumbrado público no va a llegar hasta ya en 1883, que es en Santiago. Y es en la Plaza de Armas. Y por último tenemos la creación de la Sociedad de Fomento Fabril, que es la SOFOFA, que asume como un principio de defensa de los intereses ligados al desarrollo industrial. Y defiende la intervención del Estado para fomentar la instalación de industrias de fábricas en el país. Modo, ojo, no era institución gremial ni privada, era como que era un órgano como consultivo del Estado. Pero por ejemplo recomendaba así como, oigan, ¿sabéis? Podríamos bajar los aranceles para traer más maquinaria, podríamos hacer eso, tal vez nos beneficia, cosas así. ¿Alguien conoce esto? Es una obra inaugurada en 1890.
¿Lo han visto? ¿Han visto este puente que es demasiado bonito? Sinceramente, cuando uno pasa por el lado. ¿Quién lo conoce? Las vías de los sures. Están en el sur, sí. ¿Nadie te acuerda su nombre? Es típico. Típico, típico, típico. Viaducto del Mayeco. Es el nombre que lleva. Si no me equivoco, es el segundo puente ferroviario. Me cuesta decir esta palabra. Mayeco, bien, bacán. Es el segundo más grande en Chile. Hay otro que es más grande, pero es gigante esto. Y claro, el objetivo de este no era como llevar los recursos de lado a lado, sino que era más como conectar el país, como que no estuviera desconectado. Chile es un país largo y esta fue una manera de conectarlo en ese momento. Que fue la magna obra para 1890, estamos pensando, y que está pareado hasta el día de hoy. Uno puede pasar por el lado, de hecho uno puede pasar por encima también. Gente, ha llegado el fin de la clase. Y yo soy este también. Pero espero que no les haya explotado la cabeza con tanta información, sinceramente. Es el fin de la clase. Pueden ir a comer, pueden ir a cenar, pueden ir a tomar once, no sé. Descansar porque mañana muchos probablemente tienen cosas que hacer. Y recuerden que hay un ensayo. También recuerden que el Discord me lo pueden pedir por el DM de Instagram. Y también el Drive lo mismo. Si necesitan una de las dos cosas, ¡viva Chile! Eso, eso. Con esto terminamos el día de hoy. Nada, pum. Que le vaya bien. Que le vaya bien, bien, bien. Gracias por estar acá también. Vayan a recomendarle a su gente. Siempre va a ser o sea, agradecido si le cuentan a la gente sobre esto. Eso. Voy por la clase, estuvo muy bacán. Muchas gracias por todo. Quedó claro. Gracias por la clase, bacán. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, chao. Mañana hay un. No, buen meme. Ya, creo que le haya gustado la clase. Se agradece el trabajo de quedación. Ya, ojo, espérate, no saben todavía. Opiniones, eso, opiniones de la clase, opiniones, cosas que cambiarían, cosas que no les gustó, díganla ahora o callen para siempre. No me molesta que me digan que algo no les gustó. No me molestaría que me dijeran que voy muy rápido de repente. ¡No se vaya, no! Todavía no. No guarden las cosas todavía. Sí, está larga, sí, pero es que esta clase sobre todo era larga. Por eso les pregunté en el momento si querían cortarla o no. Porque yo sabía que esta clase iba a ser larga. Buenísima, fue primera clase, lo encontré acá. Bacán, bacán que te haya gustado. ¿Cuándo se realiza el ensayo? La última semana de marzo. La última semana de marzo, pero que va a ser el principio de abril. Esa semana el ensayo. Ahí nos metemos con el tema de ensayo. Buena clase, aunque llegué tarde. Explica acá. Ya, qué bueno que te haya gustado. Está perfecta. Nos da descansito, nos da su buen meme. Está perfecto. Ya, bacán. Bacán que le haya gustado. Si tienen cualquier consejo o recomendación, me lo dicen en su momento, cuando sea. Si no puede sacar la clase, lo hacen por Instagram cuando ustedes quieran. Ya. Entonces, no cambiaría nada, solo pondría un yoyo. Vamos a considerar el yoyo la próxima clase. Eso. Vayan a descansar, gente. Vayan a comer y vayan a dormir porque tienen que hacer cosas muchas de ustedes mañana. Eso, nos vemos el próximo miércoles. El miércoles tenemos clase sobre economía. Y el domingo seguimos con el tema del eje de historia. Eso, los espero a la misma hora de siempre que nos esperamos siempre. Nos vemos. Chau, chau. Que les vaya bien.